¿No? ¿Todavía no? Ahora sí, estamos en Facebook. Hoy día viene nuestro hermano José Nazario Tobías. Qué bueno verlo por acá de nuevo, hermano. Muchísimas gracias por visitarnos, por darse un tiempito para poder compartir con usted la palabra de Dios. Gracias a todos los hermanos que están nuevamente el día de hoy, entonces, entrando a esta sala de reuniones que dice la Divina Respuesta. Muchas gracias por su participación, por apoyar esta plataforma de estudios bíblicos de lunes a viernes, a la misma hora y en el mismo canal, como se dice por ahí. Así que vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial y posteriormente vamos a dejar el pase a nuestro hermano José Tobías desde allá de México lindo y querido para que entonces nos pueda traer la palabra el día de hoy. Quisiera pedir en esta ocasión, si es posible, que nuestro hermano José Antonio Fariñas nos pudiera guiar, por favor, en una oración, hermanito querido. Y también quisiera saber si alguno de los hermanos tiene alguna petición para que nuestro hermano Fariña la pueda decir en la oración. ¿Ya? Hermanito, Hola, Doris. Hola, hola. pido, hola hermanito, ¿cómo está? Gusto de verlo. Pido Igualmente. por mi salud, hermanito, para que me Ah, siga recuperando, por favor. bueno, hermanita, por supuesto, de Gracias, todas hermano. maneras. A ver, Gracias, mi hermano. vamos a pedir entonces por la hermana Doris Almézar y por su salud, hermanito Fariña, por favor. ¿Ya? Así que, bueno, me parece que con Eh, eso empezamos, ¿no? Erne, por favor, por mi Sí, madre también, que está delicadita de salud. por la mamá de nuestro hermano Sergio Piro, la hermana Magali, ¿cierto? Que Dios la pueda acompañar y cuidar y proteger. Hermanito José Fariña, adelante. Hermano, hermano José Ah, Fariña, perdón. Sí. para que también tenga presente, hay dos sobrinas de la hermana Primitiva, Alamillo, que están bastante delicadas de salud. No recuerdo ahorita sus nombres, pero el señor sabe quiénes son. Amén. Muy bien. Las dos sobrinas de la hermana primitiva Alamillo. Bien, hermano, cuando usted quiera, adelante. Oramos, mis hermanos. Nuestro Padre que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Gracias por la existencia de su reino. Hágase, por favor, siempre su voluntad en la tierra, Padre, donde habitamos. Perdona nuestras ofensas y ayúdenos, por favor, a perdonar a quienes nos ofenden. En esta tarde queremos agradecerle esta bonita oportunidad que nos regala de podernos, Padre Santo, ver y sobre todo disfrutar una lección más que un hermano Padre amado ha preparado de antemano para nosotros, por nosotros. Gracias por el esfuerzo y el trabajo del hermano Tobías allá en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. Sea usted con él, Padre amado, con los suyos, con su familia, el trabajo espiritual que realiza y también, Padre amado, por la hermandad con quien él comulga. También, nuestro Padre Dios, queremos rogar por todos nuestros hermanos quienes se encuentran en esta plataforma. También pedimos por los hermanos que habrán de vernos hoy oír, Padre, la lección a través del Facebook Live. Y queremos rogar y poner en sus manos de amor y de misericordia a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros parientes, Padre, que tienen algún dolor, que tienen alguna dificultad en su salud, en su cuerpo físico, Padre. Usted que todo lo sabe, es el hacedor nuestro, fue quien nos formó, nos hizo. Rogamos, Padre amado, que por favor a los médicos, a quienes usted ha dado la sabiduría, puedan tener un diagnóstico o hacer un diagnóstico bueno y responsable de nuestras dolencias, Padre Santo, y recetar la medicina oportuna. Rogamos por los parientes de nuestros hermanos que se han pronunciado, que nos han pedido, Padre Santo, que llevemos nuestras plegarias a usted por ellos, parientes de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. Aquellos hermanos que están en dolor, quienes están, Padre mío, por recibir un diagnóstico, o quienes tal vez van a ser operados, o que tienen malestares, Padre Santo, de enfermedades que han venido tratándose antes. Pedimos por todos ellos, Padre. Pedimos en especial también por aquellas almas enfermas que todavía, Padre, no vienen en la obediencia suya. Pedimos por ellos, por ellas, y que hoy, Padre amado, puedan encontrar una lección de valor en sus corazones.
para poder aplicarlas y venir, Padre, a la obediencia muy arrepentidos y en obediencia de usted. Nuestro Padre Dios, sea de bendición para todos nuestros hermanos que están en la plataforma y para aquellos hermanos, Padre amado, que día con día están orando y tienen constantemente, Padre amado, un ejercicio, el ejercicio de la piedad. Nuestra oración, nuestro ruego, Padre Santo, la hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano José Antonio Fariñas, por esa oración de inicio. Y con esa oración entonces estamos comenzando la sesión del día de hoy que dice la Divina Respuesta del día martes 18 de marzo del 2025 con nuestro hermano José Nazario Tobías. Adelante, hermano, que Dios le bendiga. Es su turno. Gracias, hermano Ernest. Y bueno, gracias a nuestro Dios que nos da esta oportunidad de que podamos a través de este medio, pues, vernos y compartir de la palabra de nuestro Dios. Como sin duda alguna habrán visto, la lección se trata acerca de dos personajes, dos personas. En este caso tenemos a Cifra y a Fua. Y bueno, de ellas vamos a estar considerando en esta tarde, en esta noche, en esta oportunidad, como decía, que el Señor nos da. Y gracias a ustedes en la plataforma por haberme invitado para exponer en esta ocasión. Seguramente que Cifra y Fua no son personajes muy citados, muy conocidos. Quizás de repente los pasamos por alto. Aún sin embargo, juegan un papel muy importante en el plan y en el propósito de Dios. Pero antes de que introduzcamos a estas dos personas, pues quiero considerar el hecho de que el pueblo de Israel, pues estuvo en Egipto. Como sabemos, José fue vendido como esclavo y estando en Egipto, bueno, fue prosperado, Dios estaba con él. Finalmente la familia fue a Egipto y fueron establecidos en la mejor tierra de Egipto, que era la tierra de Gosén. Al pasar de los años, Israel o el pueblo de Israel, pues prosperó allá en Egipto. Y esto es lo que nos dice la Escritura, por ejemplo, Éxodo capítulo 1 y versículo 7. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Yo creo que el escritor inspirado, Dios a través de el escritor, pues está usando aquí una hipérbole, ¿verdad? Para hablar acerca de este pueblo. Es cierto, se fructificaron, se multiplicaron, como dice, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Dijo, por ejemplo, el apóstol Juan, que muchas cosas hizo Jesús, y pienso, dice él, que si se escribieran una por una, pues no cabrían en la tierra, en el mundo, los libros que se habrían de escribir. Obviamente está usando esa figura de retórica donde habla en ese sentido para ilustrar lo mucho que hizo el Señor. Y yo creo que cuando este pueblo nos dice aquí la Escritura que fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo y que se llenó de ellos la tierra, pues aún ni la tierra de Egipto se llenaría. Por eso la figura es una figura de la prosperidad o de cómo este pueblo fue creciendo. Pero para Faraón, el rey de Egipto, pues esto no era algo que
le gustara, y nos dice que busca la manera de terminar, de erradicar, de acabar de alguna manera con este pueblo. Por ejemplo, el versículo 11 dice que entonces, viendo Faraón cómo suprimir a este pueblo, dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Notemos que dice el versículo, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos. El pueblo había descendido, la familia de José había descendido a Egipto y comenzaron a multiplicarse, se fortalecieron, pero eran libres. Ahora se les está imponiendo un tributo. Y no solamente se les está imponiendo un tributo, sino que en alguna medida también, pues se les esclaviza. Nos dice el versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Esta es la manera en cómo las estrategias, diríamos, de Faraón, pues no le fueron favorables. Y el pueblo sigue creciendo y se sigue multiplicando, e inclusive, como leemos en este versículo, está causando temor a los egipcios, porque se está fortaleciendo en gran manera. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que Faraón considera que si sus enemigos, los enemigos de Egipto, atacan o le hacen guerra y el pueblo de Israel se une a sus enemigos, pues obviamente no podrán vencer. Así que empieza a ver la manera de cómo hacer que este pueblo no siga creciendo, que vaya menguando, que vaya decreciendo, que no tenga esa fortaleza, que no tenga ese progreso que está teniendo o esa multiplicación en cuanto al número de ellos. Ahora, lo que seguimos considerando aquí, cuando leemos el versículo, vamos a ver el versículo 13, cuando dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Verso 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda labor de campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que este pueblo no siga creciendo, que este pueblo no se siga fortaleciendo. Y entonces, como dice el versículo, los hicieron servir a ellos, los egipcios, y amargaron su vida. La versión, parece que la versión nueva internacional dice en este pasaje que estaba leyendo, versos 13 y 14, que los trató con crueldad. Y ciertamente al imponerles tributos, al obligarlos, al imponer sobre ellos toda obra, mucha carga, pues obviamente los están tratando con dureza, como dice el versículo 13, lo están tratando con crueldad. Esa es la situación del pueblo de Israel en Egipto. Y lo que leemos en el versículo 10, pues nos dice, ¿verdad?, que están siendo objeto, es decir, el pueblo de Israel allá en Egipto, están siendo objeto de la malvada sabiduría de Faraón. Dice el versículo 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Así que vamos a ser sabios, vamos a ser inteligentes
y vamos a evitar que este pueblo crezca, que este pueblo se siga fortaleciendo y luego pueda ser un enemigo peligroso para nosotros. Y vemos entonces aquí la malvada sabiduría del faraón, porque ¿qué es la estrategia o qué son las estrategias? Bueno, en primer lugar ya vimos, ¿verdad? Impusieron tributo, pusieron cargas, los trataron con dureza, amargaron su vida, los redujeron a servidumbre, a hacer las tareas pesadas de hacer ladrillo, de labor en el campo, de edificar aquellas ciudades, y todo con la finalidad de que este pueblo no se siga fortaleciendo. Y bueno, es aquí, hermanos, amigos, donde entran Cifra y Fua en la situación que está viviendo este pueblo, el pueblo de Israel, en lo que está haciendo Faraón en relación con este pueblo. Es aquí precisamente donde entran a escena, diríamos, Cifra y Fua. Yo creo que al leer este capítulo 1 de este libro de Éxodo, pues ya ustedes saben quiénes son, o sin duda en otras ocasiones han leído acerca de ellas. Y bueno, ¿quiénes son Cifra y Fua? Como traduce aquí la versión 60 de Reina Valera. Bueno, el versículo 15 nos dice claramente, ¿verdad?, quiénes son Cifra y Fua. Y dice el versículo 15, y esto es parte de la estrategia de Faraón para destruir o para menguar a este pueblo. Dice el versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y entonces les dice lo que quiere que ellas hagan. Entonces, Cifra y Fua, pues son dos parteras que algunos dicen o comentan, si el pueblo de Israel se ha fortalecido o ha crecido, se ha multiplicado, y como dice el texto, y llena toda la tierra, hablando de lo mucho que ha crecido, entonces dos parteras para un pueblo tan grande, como que no tiene lógica, ¿verdad? Porque cuando el pueblo sale de la esclavitud en Egipto, pues se habla o se considera que serían alrededor de 2 millones de personas, porque tan solo 600,000 hombres en edad de ser soldados, diríamos, de 20 años arriba, y qué del resto, ¿verdad? De los hombres y de las mujeres y de todo el pueblo en sí. Bueno, entonces dos parteras para atender a un pueblo, a tantas mujeres en Israel, como que no sería suficiente. Y entonces, ¿qué es la explicación o el comentario que se hace al respecto? Bueno, se dice que estas dos parteras serían las jefas de un grupo de parteras, que serían, algunos consideran, quizás hasta 500 parteras habría para atender a las mujeres hebreas, dado inclusive lo que leemos, ¿verdad?, de cómo se estaban multiplicando, de cómo estaban creciendo. Entonces es muy razonable pensar que ciertamente ellas serían jefas de ese grupo de parteras. Pero ellas son las que juegan este papel muy importante dentro de esa situación que está viviendo el pueblo de Israel, cuando se les ha impuesto tributos, se les han impuesto cargas pesadas, cuando se les está amargando, cuando se les está haciendo la vida, como diríamos nosotros, imposible. Entran aquí estas mujeres en escena. ¿Y qué es la orden del rey? Bueno, la orden del rey es que al atender a las mujeres hebreas en sus partos,
pues den muerte a los varones que les nazcan. Pero fíjense, hermanos, que estas dos mujeres sencillas, digámoslo así, frustraron los propósitos de Faraón. Lo que Faraón quería no es algo que se logró con la estrategia de Faraón. Estas dos mujeres que, bueno, son simplemente, podría decirlo así, las parteras, aún sin embargo, frustraron los propósitos de Faraón. ¿Qué nos dice la Escritura? Sigamos leyendo de aquí del versículo 16, y dice: cuando asistáis, este es lo que les dice Faraón, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? El propósito de Faraón es que este pueblo no se siga fortaleciendo, pero dos mujeres, Sifra y Fua, frustraron hasta este punto esos planes y esos propósitos de Faraón. Alguien ha dicho: dos mujeres insignificantes a los ojos de Faraón. Sabemos que como seres humanos todos tenemos la semejanza con Dios, somos hechos a la semejanza de Dios y no somos seres insignificantes. Y delante de Dios somos sus criaturas y somos sus hijos. Pero a los ojos de Faraón, ¿qué son estas mujeres? Alguien a quien les puede ordenar matar, cegar la vida de seres inocentes que están viniendo al mundo, que están naciendo apenas. Una crueldad tremenda lo que está ordenando que se haga. Y como él es el rey, el que tiene la autoridad, pues demanda que esto se haga. Pero estas dos mujeres sencillas, frustraron los propósitos de Faraón. Dos mujeres que podemos identificar como valientes, dos mujeres valientes que desobedecieron al poderoso Faraón. Y esto, hermanos, hermanas, a riesgo de sus vidas. Porque en este momento Faraón, pues decimos acá en México, tiene la sartén por el mango. Él tiene toda la autoridad, él tiene todo el poder terrenalmente hablando, y ciertamente él tiene poder de vida y muerte sobre sus súbditos. Y si estas dos mujeres le desobedecen e instruyen a las parteras para que no lleven a cabo la orden del rey, pues son realmente muy valientes, porque no están desobedeciendo a cualquiera, sino al poderoso Faraón. Y eso habla mucho de estas mujeres que por un lado frustran los propósitos de Faraón y por otro lado desafían la autoridad de Faraón, aún obviamente con riesgo de su vida. Porque dice el versículo 17 que no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Entonces, Sifra y Fua, dos mujeres sencillas que frustran los planes o propósitos de Faraón. Dos mujeres valientes que desobedecieron al poderoso Faraón. Y hablando más todavía, son dos mujeres humildes pero sagaces ante el sabio Faraón. Hace un momento leíamos el versículo 10 de aquí de Éxodo 1. Y este versículo dice: ahora pues seamos sabios, dice Faraón. Seamos sabios para ver cómo destruimos, cómo debilitamos, cómo hacemos que este pueblo venga a menos. Seamos sabios.
Y entonces empieza a usar ese tipo de estrategias, como veíamos ahorita en el pasaje. Entonces está actuando malvadamente con sabiduría para suprimir a este pueblo. Pero ahora en el versículo 19 dice que las parteras, cuando les dijo, ¿por qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y notemos la valentía en primer lugar con que enfrentan a Faraón, cuando Faraón demanda razón de por qué no obedecieron su orden y por qué dejaron con vida a los niños, a los varoncitos que iban naciendo en Israel. Las parteras respondieron firmemente e inclusive yo veo aquí cuando dicen, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, las hebreas son robustas. ¿Y qué dan a entender? Bueno, que las egipcias pues son débiles, son inferiores, no tienen la fuerza, el vigor, la entereza que tienen las mujeres hebreas. Y lo dicen al rey, al poderoso faraón. Y eso habla del valor que tienen para hacer las cosas, para decir las cosas, y en este caso inclusive subajar, digamos así, a las mujeres egipcias. Y entonces elevar a las mujeres hebreas diciendo que son robustas, no son como las egipcias. Y entonces dan a luz antes que la partera venga a ellas. Entonces, ¿quiénes son Cifra y Fua? Dos mujeres humildes, pero sagaces y valientes ante el sabio faraón. ¿Qué más leemos aquí? Bueno, leemos, hermanos, hermanas, que Cifra y Fua son dos mujeres sencillas, pero importantes, sobresalientes, al ser instrumentos de Dios para la preservación de su pueblo. Y lo entendemos precisamente porque el texto nos dice que ellas desobedecieron al rey. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, el texto nos dice que ellas temían a Dios, respetaban a Dios y por lo tanto no hicieron lo que Faraón les pidió. Y luego cuando leemos el versículo 20, o lo que Faraón les ordenó, era una orden: maten a los niños recién nacidos, los varones. Y el versículo 20 dice que Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Por qué? Bueno, porque las parteras fueron los instrumentos de Dios. Estas dos mujeres sencillas, valientes, como ya decía, sagaces en el trato con Faraón, pero son instrumentos en las manos de Dios para que su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, como dice este versículo, se siga multiplicando y se siga fortaleciendo. Y así sucedió, como dice el versículo 20. El pueblo se multiplicó y se fortaleció en este tiempo cuando Faraón suponía que las mujeres estaban cumpliendo con la orden de que todo niño fuera muerto al tiempo de nacer, y se da cuenta en su momento que no es así, y el pueblo entonces ha crecido y se ha fortalecido. Yo no sé qué tanto tiempo está ocurriendo esto cuando Fua, perdón, y Cifra están actuando y están dejando y están promoviendo, digamos, que este pueblo siga fortaleciéndose, pero evidentemente, pues fue un tiempo razonable para cuando Faraón se da cuenta de esto, el pueblo se ha seguido fortaleciendo. Entonces,
Son dos mujeres sencillas, pero importantes al ser instrumentos de Dios para la preservación de su pueblo. Entonces, Sifra y Fua son dos mujeres que fueron bendecidas por Dios. Lo que leímos aquí en el versículo 20 es que Dios hizo bien a las parteras. Ahora, ¿qué fue el bien que hizo? El versículo 21 declara, y por haber hecho las parteras, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Esto, hermanos, hermanas, parece indicar que estas mujeres no tendrían familia y que a raíz de haber preservado la vida de los niños, pues entonces Dios, como dice este versículo, prosperó sus familias. Ahora, para algunos, el prosperar sus familias habla de que sus familias crecieron, así como estaba creciendo el pueblo de Israel, también las familias de las parteras estaban creciendo. De esa manera se lo entienden en el sentido de que Él prosperó sus familias. Para algunos, en sus comentarios al respecto, consideran que estas dos mujeres podrían ser estériles en su momento, que no tendrían hijos y que por la acción de ellas, por ser los instrumentos de Dios para la preservación y el fortalecimiento de su pueblo, entonces Dios les concedió hijos y así sus familias fueron prosperadas. Bueno, sea cual sea la situación, lo que vemos es que fueron bendecidas por Dios. Ahora, cuando ellas son interrogadas en cuanto a por qué han preservado la vida de los niños, ya leíamos el versículo 19, cómo ellas respondieron valientemente a Faraón, sagazmente también. Ahora, ¿esto era una verdad total? ¿O hay aquí una mezcla, digamos, de verdad y de mentira? Porque lo que dice el texto es que ellas, por temor a Dios, siendo temerosas de Dios, no ejecutaron la orden del rey. Ahora, cuando se les pregunta por qué no lo hacen, ellas dicen es que las mujeres hebreas son muy robustas y cuando llega la partera, pues ya dieron a luz. Pero ¿sería esto una verdad total o era una verdad a medias? Algunos dicen, ¿verdad?, que sí, que las mujeres hebreas eran robustas, fuertes, vigorosas y por lo tanto, pues daban a luz, vamos a decir, sin mayor esfuerzo, por decirlo. Pero el punto es que ellas desobedecieron la orden del rey. Y cuando el rey pregunta, ellos dicen esto, que las mujeres son robustas y por eso pues la vida de los niños se ha conservado, porque cuando llega la partera, que es la que tiene la orden de matarlo, pues ya no puede hacerlo. La verdad es que para otros, Sifra y Fua mintieron. Le mintieron a Faraón. No era tal la realidad, sino que ellas estaban preservando la vida de los niños. Y entonces la pregunta es, bueno, Dios bendijo, como estábamos viendo hace un momento, por haber las parteras temido a Dios, pues Él prosperó sus familias, Él las bendijo. Y entonces la pregunta de algunos, bueno,
¿Dios premió la mentira? Obviamente no. Dios no está premiando la mentira. Si fue una mentira total o media mentira, pero Dios no está premiando la mentira. Esto es parte del relato. Lo que Dios está premiando o el por qué Dios está bendiciendo o Dios, dicho de otra manera, está compensando a estas mujeres porque ellas no mataron a los niños. Dios compensa que no hayan matado a los niños, no que hayan mentido o medio mentido. Eso es parte del relato de lo que allí ocurre en cuanto a la situación que se está viviendo y lo que las parteras están argumentando allí. Pero Dios compensó que no mataran a los niños. Si fue una mentira total, como decía, o media mentira, Dios no está premiando eso, ni está sentando un precedente de que en ciertas circunstancias, pues entonces se puede mentir y todo va a estar bien delante de Dios. No, no es el caso realmente, porque no hay texto que avale tal cosa. Pero Cifra y Fua, pues fueron bendecidas porque no ejecutaron la orden del rey porque tenían temor de Dios. Y eso es lo que hace que Dios las bendiga. Entonces, de estos personajes, de estas mujeres, de este relato que estamos aquí considerando, podemos tomar algunos pensamientos o sacar algunas conclusiones. Y de este relato de todo uno en relación con Cifra y Fua, dijimos ahí, de las estrategias de Faraón. Lo que aquí podemos nosotros considerar es que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Los planes y los propósitos de Faraón fueron frustrados, aún por dos mujeres sencillas. Pero los planes de Dios nunca podrán ser frustrados. ¿Qué quería hacer Faraón? Pues suprimir, acabar con este pueblo. Pero el plan de Dios era que el pueblo se multiplicara y nunca Faraón podría lograr lo que Dios se había propuesto. Mire, vamos a leer algunos versículos en el libro de Génesis en relación con el padre de los hebreos, con el padre de los israelitas, que obviamente es Abraham. ¿Y qué nos dice el libro de Génesis capítulo 15? Vamos allí al versículo 5. Y dice, y lo llevó fuera, Dios hablando con Abraham, y lo llevó fuera y le dijo, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mira, mira las estrellas si las puedes contar. Así va a ser tu descendencia. Y este pueblo se está multiplicando allá en Egipto, aunque Faraón está tratando por todos los medios de erradicar o de minimizar o de hacer pequeño, diríamos, a este pueblo, pero este pueblo sigue creciendo y se sigue fortaleciendo porque los planes de Dios no pueden ser frustrados. Y no solamente eso, sino que las promesas de Dios no pueden quedar sin cumplimiento. Aquí tenemos no solamente un propósito de Dios de que este pueblo crezca, la descendencia de Abraham, sino que también tenemos la promesa de que así será su descendencia. Cuando leemos en el capítulo 12, es la misma cosa que le dice Dios a Abraham. Verso 1 y 2 de Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Haré de ti una nación grande. Y esa nación vino a ser una nación grande allá en Egipto, cuando los propósitos de Faraón eran que no creciera, que no se multiplicara, que no se fortaleciera. Pero nunca los planes de Dios pueden ser frustrados. Nunca las promesas de Dios van a ser incumplidas. No hay hombre que pueda impedir que se cumpla lo que Dios ha prometido. Y eso es lo que vemos aquí. Y Cifra y Fua tienen parte en esto, porque ellas permitieron o promovieron que el pueblo de Dios creciera y se fortaleciera. Entonces, Cifra y Fua nos muestra este pasaje y algo más, ¿verdad? Que la justicia de Dios llega, Él da el pago. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ciertamente cuando Faraón ordena que Cifra y Fua y las parteras den muerte a los niños hebreos que van haciendo y no cumplieron la orden, el pueblo se fortaleció. Pero después de esto, Faraón ordena a su pueblo, ya no a las parteras. Cuando leemos aquí el capítulo 1 de Éxodo, el versículo 22, dice que entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Entonces, vino una situación en la cual muchos de los niños que iban haciendo, pues fueron muertos, porque todo el pueblo egipcio estaba atento para hacer tal cosa, porque temían al pueblo de Israel. Y obviamente estaban listos para cumplir la orden del rey. Y entonces, sin duda, muchos murieron. Y allí tenemos la historia que nos narra aquí la escritura en cuanto a cómo fue el nacimiento de Moisés, cómo fue escondido y cómo por la gracia y por la providencia de Dios, él fue preservada su vida y era aquel que Dios estaba ah, teniendo en mente para finalmente liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero hubo niños que murieron porque esa fue la orden del rey. Y yo digo, hermanos, que en este contexto la justicia de Dios llega, Él da el pago, porque si en este versículo 22 Él ordenó la muerte de los niños, cuando leemos el capítulo 12, entonces Dios, hermanos, trajo justicia, porque dice el versículo 29, Éxodo 12, versículo 29, y leemos aquí lo que dice la escritura. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y entonces la justicia de Dios llegó. Y es como cuando leemos allá en Romanos capítulo 12, versículo 19, cuando el apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Señor, instruyendo a los cristianos, instruyéndonos a nosotros, nos dice qué es lo que no debemos hacer y qué es entonces lo que Dios hará. ¿Qué dice Romanos 12? Dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis a vosotros mismos. La venganza no es algo que como cristianos hemos de practicar, no es algo que debemos de obrar.
Pero Dios sí puede. ¿Por qué? Bueno, porque para nosotros la venganza, pues es como me haces, te hago. Me la pagas. O como diríamos, ojo por ojo y diente por diente. Pero cuando se habla aquí de Dios, que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, habla de justicia. La palabra venganza viene de un vocablo, ¿verdad?, que significa justicia. Y entonces Dios obra con justicia. Y entonces la justicia de Dios llega, el del pago. Y por ejemplo, muchos hogares israelitas serían enlutados por la muerte de sus hijos. Y ahora Dios da el pago. Y todo hogar egipcio tiene luto por la muerte del primogénito. Y es la justicia de Dios. Y esto es lo que vemos en el contexto de lo que estamos considerando en cuanto a estos personajes de los cuales leemos aquí en Éxodo en el capítulo 1, y particularmente como lo hemos estado haciendo considerando acerca de Sifra y Fúa. Ahora, Sifra y Fúa nos enseñan, hermanos, y nos recuerdan. No solamente nos enseñan, nos recuerdan, porque sin duda alguna muchos sabemos esto. Y esto es el hecho de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La orden del rey era que mataran a todo niño que naciera entre los hebreos, de las mujeres hebreas. Pero ellas no obedecieron la orden del rey porque temían a Dios. Entonces, obedecieron a Dios, preservando la vida antes que obedecer a los hombres. O dicho de otra manera, ¿verdad? Como cuando el evangelio se comienza a predicar y se le ordena a Pedro y a Juan que no hagan más, juzguen si es justo delante de Dios, obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Siempre hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, aun cuando sea el poderoso faraón, primeramente a Dios. Por lo tanto, Sifra y Fúa vienen a ser un ejemplo de valor, como ya decía, porque fueron dos mujeres valientes que enfrentaron al poderoso faraón, que desobedecieron al poderoso faraón. Entonces son dos mujeres que nos dan un ejemplo de valor. Y no solamente ellas, como decía, habría un grupo de parteras comandadas por Sifra y Fúa. Y son un ejemplo de valor. Son un ejemplo también de astucia. ¿Se acuerdan que el Señor dijo que los hombres, ¿verdad?, en el trato con sus semejantes son astutos para lograr los fines? Bueno, también nosotros debemos de ser para ganar almas para el Señor. Y Sifra y Fúa son un ejemplo de ello, de su astucia, de cómo enfrentaron y cómo le dijeron al rey del por qué esas almas, esos niños, no pudieron ellas matarla. Por lo tanto, Sifra y Fúa son un ejemplo de respeto a Dios. ¿Cómo hacer ese mal tan grande como dijo José? Cuando la mujer de Potifar quería que durmiera con ella, ¿cómo voy a hacer este grande mal delante de Dios? Primeramente, el respeto a Dios. Si Sifra y Fúa hubieran Guárdela. sido temerosas de Dios, sin duda no habrían perdurado sus nombres aquí como hoy estamos considerando como mujeres de valor, de astucia, de respeto a Dios. Entonces son un ejemplo, ¿verdad?, de esos principios. Sifra y Fúa, por lo tanto, lo que promovieron
fue el crecimiento de Israel. Y para ello, hermanos, hermanas, son un ejemplo para nosotros también, porque con valor, con astucia y con temor podemos promover el crecimiento de la iglesia, el crecimiento del Israel de Dios, como dice Pablo a los Gálatas, del Israel espiritual, porque verdadero israelita no es el que es circuncidado, sino aquel que obra, obviamente, la voluntad de Dios. Y hermanos, nosotros como Cifra y Fua, podemos hacer que el pueblo de Dios se multiplique, podemos hacer que el pueblo de Dios se fortalezca, podemos hacer, hermanos, hermanas, que este pueblo, esta iglesia gloriosa del Señor sea cada día más gloriosa, más fuerte en cada comunidad donde estamos, en cada localidad donde estamos, para que sea esa iglesia que el Señor quiere. Hablando de Cifra y Fua, ellas tomaron una sabia decisión que ya decía a costa de sus vidas, con riesgo de sus vidas, pero finalmente fue una decisión sabia. Y eso me lleva, hermanos, hermanas, a recordar que en los primeros siglos de la Iglesia del Señor, convertirse al Señor, convertirse a Cristo, significaba convertirse en un perseguido, en uno que era despojado de sus bienes, en uno que era encarcelado, en uno que era muerto por su fe. Y aún sin embargo, a riesgo de sus vidas, tomaban la mejor decisión que hombre alguno pueda tomar, la sabia decisión de obedecer a Dios. Hoy vivimos tiempos distintos y a veces no se es capaz de tomar decisiones sabias, como la decisión de Cifra y Fua, o como la decisión de obedecer a nuestro Dios. Entonces, quiero concluir aquí recordando las palabras del apóstol Pablo, de allá de Romanos capítulo 15, versículo 4, cuando dijo: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y sigue diciendo, ¿verdad? Este versículo. Pero quiero dejar aquí estas palabras, las palabras que nos dicen que lo que se escribió aquí de Cifra y de Fua es para nuestra enseñanza. Porque si ellas no hubieran obrado como lo hicieron, seguramente el pueblo de Dios habría estado en otra situación. Pero ellas fueron dos mujeres que jugaron un papel muy importante en los planes y en los propósitos de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias, hermano José Tobías, por habernos traído esta linda, linda predicación, este lindo tema acerca de estas dos mujeres que ayudaron para en el pueblo hebreo para que pudieran entonces muchos niños poder ser salvos. Está muy, muy, muy hermosa. Muchísimas gracias por haberse dado el tiempo para estar con nosotros nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Vamos a tener entonces ahora una oración a nuestro Padre Celestial. Entonces quisiera pedir a nuestro hermano Sergio Pino si fuera tan gentil de poder guiarnos en una oración para posteriormente pasar con el hermano Néstor, quien nos traerá entonces las novedades acerca de quienes se conectaron allá en Facebook Live y otras cosas más. Hermano Sergio, por favor, adelante. Muy bien, buenas noches, hermano. Muchas. Padre, gracias por esta lección que hemos recibido esta noche. Gracias por el ejemplo de estas mujeres valientes y entregadas al servicio. Pedimos, Señor, que podamos ser ayudados por tu Espíritu para que nosotros también en momentos de decisiones podamos ser sabios en poder tomar decisiones apropiadas. Sabemos, Señor, que decisiones estamos a diario tomando aquellas y ayúdanos, Señor, para ser
inducidos a través de las cosas que son provechosas para la vida del cristiano. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos ofrece de meditación, que nos acercamos, Señor, a las cosas que son eternas. Gracias por los hermanos que nos instruyen, nos enseñan, nos hacen llegar de estos ejemplos, Señor, que puedan ser replicados en nuestras vidas. Bendice a los hermanos que están en plataforma, aquellos que escuchan por el Facebook y todos aquellos padres que de alguna u otra manera te buscan para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Gracias. Señor. Gracias, hermano Sergio. Vamos con el hermano Néstor, a ver cuáles son las novedades ahí en Facebook Live. Adelante. Ya, buenas noches, hermanas, hermanos. Tenemos aquí a varios visitantes: Froilán Cortés Cisneros, José Castro Bravo, Richard Rosson, Carlín Rodríguez, Seila Soto, Lorenzo Luébano, Tomasita Sánchez, Rubiela Cortés López, Susana Treviño, Eleazar Sánchez, Luis Cruz Esteves, Lidia Araujo Cabrera, Isabel Ramos, Rigo López, Ezequiel San Juan Núñez, Bárbara Borruel, Mercedes Salas, César Morales, Sandra Espinosa Rosales. Todos ellos estuvieron ahí atentamente escuchando esta preciosa lección que nos trajo el hermano José. Queremos decirle que están invitados, si quieren volver a escucharla, en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Las tres letras, PDA, Iglesia de Cristo en canal de YouTube. Tenemos a ver un mensaje aquí, dice, sí, Eleazar Sánchez dice: Dios os bendiga, mis hermanos, saludos, gracias mi hermano por el buen estudio. Eso es todo lo que tenemos, Ernest. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces ahora al chat de aquí de la plataforma aquí en Zoom. Y el primero que escribió fue el hermano Mario Peña, que dice: hermanos, los dejo, tenemos estudio con los hermanos donde soy miembro. Nos vemos el jueves, Dios los bendiga. Gracias a nuestro hermano Mario. Y dice la hermana Jenny Gómez, dice: bendiciones, mi hermano. Muy buen ejemplo de estas parteras para aplicarlo, dice, hoy en día. Gracias por tan bella disertación. Dios bendiga su vida, a usted y familia, dice nuestra hermana Jenny Gómez para nuestro hermano José Tobías. La hermana Vidalia Gracias. dice: amén, Dios los bendiga y gracias por su mensaje, dice. La hermana Marisa de Figueroa desde el Perú dice: bello mensaje, Dios bendiga su palabra. Saludos a todos desde Lima, Perú. Muchas gracias, hermana Marisa de Figueroa. La hermana Luz Dari dice: lindo mensaje y aprender de ellas la valentía. Gracias, hermano. Eh, bendiciones para todos. Esos son los mensajes que tenemos aquí y vamos a pasar entonces a algún comentario, algún agradecimiento, algún saludo, salutación que puedan o quieran dar algunos de nuestros hermanos que están aquí conectados. Reitero nuevamente nuestros agradecimientos a nuestro hermano por haberse dado el tiempo para poder venir a saludarnos, a visitarnos y para compartir la palabra del Señor. ¿No? Muy, muy bonito el mensaje. ¿Alguien más? Nuestra hermana Doris, si quiere decir algunas palabras, hermanita. Gracias, hermanito, por darme la oportunidad. Sí, quiero saludarle al hermanito Nazario y también agradecerle por su excelente estudio que nos ha traído. Muy, muy bueno, nos enseña mucho. Em, Hay que siempre estar pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría también para que nosotros también podamos siempre tener esa sabiduría que Dios nos da de lo alto, para que siempre estemos trabajando, haciendo cualquier cosa para el Señor, para que el Señor siempre nos tenga en cuenta que estamos siempre de acuerdo con su palabra y gracias, hermanito Nazario, muy buena. No sé cómo explicarle, pero me ha gustado mucho de esas mujeres sabias, esas dos mujeres. Me ha gustado mucho. Gracias, hermanito Nazario. Dios me lo bendiga. A usted Igualmente, y a hermana, toda gracias la a Dios. familia. A usted y a toda Gracias, la Dios familia, bendiga. hermano. Gracias. Muchas gracias, hermana Doris. Hermana Jenny, adelante, tiene la manito levantada. Hermana Jenny, Sí, buenas noches, buenas buenas noches. noches. Muchas bendiciones para todos ustedes, mis hermanos.
para darle las gracias nuevamente a nuestro querido hermano Nazario. De verdad que sí, muy buen estudio. Y había leído este capítulo, pero no me había detenido en la bella hazaña de estas parteras. De verdad que sí que me gustó y muy buena enseñanza. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Dios, mi hermana. También Dios le bendiga. Bueno, muchas gracias, hermana Jenny, por su comentario. La verdad es que, en verdad, en aquellos tiempos había que ser muy, muy valiente para poder hacer ese tipo de hazaña, como decía la hermana, para poder, digamos, proteger al pueblo de Dios. ¿Alguien más que desea decir alguna otra cosita? Este es el momento. Estamos llegando hasta el final ya de esta sesión, de este día martes, entonces, 18 de marzo. El día de mañana, si Dios lo permite, y nos da vida y salud, nos volveremos a reunir, nos volveremos a encontrar entonces a la misma hora y en este mismo canal, con las mismas contraseñas, para que ustedes puedan nuevamente reunirse con nosotros y podamos escuchar entonces otro gran, gran estudio de la palabra de Dios para nuestra edificación. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Ay, Dios Que Dios les bendiga. bendiga. Gracias, compañero. Muchas gracias. Bendiga, Buenas hermano. noches, hermano. Gracias. Gracias. Buenas hermano. Chao. Dios les bendiga, hermana. Chao. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Chao, mi hermana. Igualmente, hermana Betty. Buenas noches. Chao. Lo Chao. mismo, hermano. A todos. Que Dios les bendiga a todos. Que tengan buenas noches, hermanos. gracias.